Si yo muero a manos de nobles, recuerda, zar, nadie de vuestra familia permanecerá vivo. Saludos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Umbral X. Vamos a estar trabajando para todas y todos ustedes, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Bien, hoy nos convoca un tema que ya les habíamos adelantado un poco en el canal y tiene que ver con el monje loco, como así llamaban a Grigori Rasputin, este supuesto santo o hombre místico ruso que, bueno, pudo desde su Siberia lejanísima, pues llegar hasta el Palacio de Invierno en la San Petersburgo de los zares y conquistar el poder, subir, ascender y determinar los destinos de Rusia, de la Rusia zarista. Y bueno, ya conocemos en qué desembocó la historia, pero es interesante pues ahondar un poquito en la historia de este monje loco que, bueno, tiene de místico, tiene de intriga, tiene de una historia bastante interesante porque, bueno, de ser un simple campesino a tener el poder absoluto de toda... determinar los destinos porque pudo influir en la zarina, en el propio zar Nicolás, en el zarevich. O sea, él determinó los destinos de Rusia hasta que, bueno, hubo una especie de profecía en la que, bueno, terminó de dar con las bases de lo que sería el futuro, ¿no? Y de hacerse inmortal. Aunque haya fallecido, quedó inmortalizado por todas las generaciones consecutivas. Sí, señor, porque, bueno, aún hoy, a 110 años de su fallecimiento, de su brutal asesinato, porque fue ejecutado, pues hoy todavía lo estamos mencionando, porque fue una vida interesante. Y fue una vida interesante no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista paranormal. Hay bastante de misterio en su vida, desde que comenzó hasta que finalizó, pues. Yo creo que más que interesante, no fue una vida común. No, para nada común. Creo que sea interesante. Porque... No, interesante fue porque ya le vamos a decir por qué. Fíjense, este sujeto, Grigori Rasputin, Grigori Yefimovich Rasputin, nace un 21 de enero de 1869 en Siberia, en una localidad que se llama algo así como Prokoskaya. Y desde allí se hizo pues algo interesante, famoso, siendo niño, porque tenía la habilidad supuestamente de vaticinar, de ver el futuro. Visionario. Era visionario, supuestamente. Uno de sus episodios más conocidos en la infancia fue cuando se roban un caballo en su pueblo, y él, en medio de una asamblea de sabios, o sea, de las personas más adultas, los hombres más adultos del pueblo, en que se discutía cómo hacer para descubrir al ladrón, pues él señala a uno de los presentes y le dice que Fiodor, tú fuiste el ladrón. Y entonces esta persona reacciona nerviosa y incluso insulta al niño.
el padre del niño pues lo aleja y bueno, lo saca de la reunión, pero ya el daño estaba hecho cuando este personaje se pone nervioso, se retira de la asamblea, es perseguido por dos de los presentes porque notaron ese nerviosismo y descubren que verdaderamente el hombre había robado el caballo, porque lo ven que lo saca a mitad de la noche, a medianoche. De donde lo tenía escondido. Lo tenía escondido y se lo lleva para trasladarlo a otro lugar y es cuando dan, bueno, por sentado que la denuncia del niño Grigori Rasputin pues se correspondía con la verdad. Fiodor había sido el ladrón y es azotado. Y entonces a raíz de esto, Nelio, él empieza a mostrar en el pueblo algunas habilidades que, bueno, dan por sentado que él tenía poderes. Sí, ciertas virtudes, pues ciertos dones de adivinación o de premonición o qué sé yo. Entonces, bueno, la vida de él transcurre entre estos episodios esporádicos y un episodio en el que él supuestamente tiene contacto con la Virgen María. Ella se le aparece, no sé si fue en una visión, un sueño, una epifanía, y le dice que su destino es ser un santo, un hombre santo, un monje, y bueno, eso lo lleva a tener, digamos, ciertas inclinaciones por lo místico. Luego se consigue con una persona, uno de estos monjes, que lo llevan hasta un monasterio. En ese monasterio, él se colinda, ¿no? con una, no sé, era una secta que se llamaba los Clisti. Estos Clisti parecía que tenían no solamente una supuesta religiosidad, sino que también rozaban con lo oscuro, ¿no? Con lo oculto. Con lo oculto. Y le enseñan algunas cosas porque, bueno, Grigori se siente atraído por, digamos, las prácticas de estas personas que tenían entre una vida religiosa y una vida licenciosa, o sea, practicaban ambas cosas. O sea, se permitían ciertas libertades, incluso libertades carnales, y esto impactó en Grigori Rasputin y él decidió que, bueno, eso era lo que él quería para él. Y decide hacerse místico, ¿no? Monje. Desde allí en adelante es que se empieza a dar a conocer como un tipo con ciertas virtudes, ¿no? Religiosas, místicas, sagradas, santas. Pero que dentro de esta secta, o como quiera que lo llamara en ese lugar, también practicaban cosas carnales, donde hacían desastres. Sí, cómo no. Entonces era como una contradicción de si estás porque crees en Dios y todas estas cuestiones de las religiones, pero también estaba permitido los actos carnales, entonces como contradictorio una cosa con la otra, pero allí permaneció y fueron ellos quienes lo condujeron a esas prácticas, elevarse. Esas prácticas que se supone que debió haber habido celibato en ese entorno, pero estos místicos, estos ocultistas, pues tenían relaciones libres con mujeres de manera permanente. Entonces toda esa forma de vivir, esa forma de ver la religiosidad, pues causó en Grigori Rasputin un gran impacto. Le gustó y bueno, decidió que eso de ahí en adelante iba a ser su manera de vivir, y luego que sale de este entorno de los Clisti, pues él se va a recorrer el mundo. Supuestamente dicen las leyendas que llegó hasta Grecia, hasta Tierra Santa, y hizo periplo por algunas partes de Europa y regresa a Rusia, pues dándose a conocer como un hombre sagrado, pues como un hombre santo, un hombre que tiene incluso la habilidad de ver... O así mostró la imagen. Así se mostró, claro, porque no sabemos si esto fue todo un ardid publicitario o si fue realmente así, pero eso es lo que cuenta el mito. Y como ya se traía desde niño la impronta de que él podía ver el futuro, podía adivinar cosas, entonces se unieron pues algunas circunstancias para que la narrativa de Grigori Rasputin pues se asentara. Incluso llega a su pueblo natal, Protoskaya o Protoskaya, y allí casualmente se reunía en una iglesia un grupo en el que
da la casualidad que habían personas de la monarquía rusa, y en eso él lanza una profecía que dice que, bueno, después de tantos embarazos, la zarina finalmente tendría el primer hijo varón y al heredero al trono, en un plazo de un año. O sea, él vaticinó eso ante la audiencia, que era numerosa. Entre la audiencia estaba, creo que era un el primer ministro ruso, lo escucha y capta el mensaje, ¿no? Y bueno, les parece extraño, pero se lleva el mensaje a San Petersburgo, desde donde despachaba pues el zarismo, los zares, y bueno, da el mensaje: mira, hay un místico en Siberia que dice que en un plazo de un año van a ser el zarevich. Y da la casualidad que así resulta, ¿no? O sea, en casi un año, pues la zarina da luz al zarevich, y pues se podrán imaginar cómo acrecentó eso la fama de ese místico que vivía que la pegó. Pero bueno, en una época donde había un poquito de ignorancia, donde había también mucha superstición, pues no fue difícil que el mensaje de Grigori Rasputin se extendiera, llegara a los oídos de los zares, que por cierto también eran muy supersticiosos, creían mucho en la magia, en la adivinación, etc. Bueno, de hecho, para estar en secta y en todas estas cosas, y es porque ellos están proclives a creer en todas esas cosas. Exacto. Sí, y da la casualidad que en la San Petersburgo, en donde se desenvuelven todos estos personajes, pues eran muy asiduos los gitanos, adivinadores, ¿sabes? Leen las cartas, que si los caracoles, la bola de cristal, todo este tipo de cosas. Entonces era una época en la que, bueno, la gente daba por sentado que la magia, la adivinación era una ciencia. Sí, era como una ciencia. Era como una ciencia. Es como ahorita la gente que lee el tarot, que para muchos es una ciencia. Exactamente. Bueno, esos gitanos hacían todo esto, y por supuesto eso llamaba la atención de las clases aristocráticas de la Rusia de ese tiempo. Bueno, entonces resulta que el mensaje de Rasputin traspasa fronteras desde la lejana Siberia, llega a oídos de los zares, quienes se interesan pues en saber quién es este místico, que por cierto decide trasladarse hasta San Petersburgo porque, bueno, como les habíamos dicho, recibió la inspiración de la Virgen, que le decía que, bueno, que él tenía que ir hacia donde lo llamara pues el espíritu, y resulta que supuestamente el espíritu lo llamaba a San Petersburgo, y se llega hasta allá y tiene la suerte de coincidir con dos princesas que, bueno, tenían mucho contacto en ese momento con la zarina, con el zar, y ellas lo introducen a la zarina. En ese momento, cuando Rasputin llega a San Petersburgo, ya el zarevich tiene algunos añitos, y ya los zares saben quién es él, ya conocen quién es. Y como el zarevich estaba presentando una enfermedad, que era la hemofilia, pues, y estas princesas le dijeron a la zarina que a través de Rasputin ella podría encontrar una cura para el zarevich. Entonces ella no perdió el tiempo, ella dijo que, bueno, vamos a conocer vamos a conocer a este místico que pudiera ayudar a que el zarevich pues logre la sanación definitiva. Una enfermedad, como saben, la hemofilia, que no permite que la sangre coagule, y por supuesto ahí el riesgo permanente de que la persona que se hiera pues nunca deje de sangrar. Como la gente que padece de diabetes. Exacto. Pero bueno, es una enfermedad que, imagínense lo preocupante, cualquier herida, y sobre todo en un niño pequeño, muy difícil de cicatrizar o cualquier cosa. Exacto, un niño activo que juega, que se hiere y empieza a sangrar, pues que no coagule la sangre, no se cierre la herida, y pues el riesgo es fatal. Entonces, bueno, Rasputin así llega a la corte y conoce a la zarina, y tiene la buena suerte de que todas las gestiones que hace en favor del zarevich Alexei pues dan resultado. O sea, no necesita hacer mucho, solamente rezar por el zarevich y generar la tranquilidad de la zarina para que el niño pues muestre síntomas de mejoría.
signos de mejoría. Que de hecho lo hacía a distancia, pero a mí me queda la duda, o sea, él fue quien dijo que la Virgen le había aparecido a él. Sí, sí. Bueno, y eso se corrió en el pueblo también. Claro, pero o sea, ¿quién puede comprobar eso? Nadie. Exacto, nadie puede comprobarlo. Pero bueno, es su palabra. Exacto, pero son de esos mitos que como pasan de boca, trascienden y bueno, generan toda una narrativa. Es decir, no podemos decir qué fueron las cosas que verdaderamente le ocurrieron a Rasputin, pero lo que sí sabemos es que él utilizó toda esta narrativa, todas estas historias, para construir un mito en torno a sí y bueno, llegar a los sitios de poder. Fíjate. Sí, yo creo que más bien era como una persona que tenía dominio de la palabra, ajá, que sabía cómo endulzar a la gente y hacer que la gente creyera todo lo que él decía. Exactamente. Y en base a eso también entramos en lo que es la fe, que la fe es creer. Exactamente. Y la gente al creer que esto va a ocurrir, también ayuda a que suceda. Es una mezcla de fe y superstición, ¿no? Por ahí va. Muy llamativo. Y fíjense que hay un aspecto de Rasputin que llama mucho la atención y era la mirada que tenía este personaje. Dicen los que vivieron en su tiempo que el hombre impactaba con la mirada. Y era de un azul tan profundo el color de los ojos que supuestamente hipnotizaba, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres por igual, porque era una mirada que imponía poder, ¿no? Entonces eso, la mirada dominante, de pronto a las mujeres les era atractivo, pero a los hombres les era peligroso. Y por eso Rasputin, con este acercamiento con los zares, pues se ganó la enemistad de muchas personas que, bueno, hubiesen querido poder tener ese ascendente en el palacio, ¿no? Pero bueno, caló entre el zar Nicolás II y la zarina Alexandra su poder, su supuesto poder, su supuesta capacidad de sanar al zarevich, y por supuesto que eso le dio la posibilidad de tener mucha influencia y mucho poder. De hecho, decían que Rasputin en algún momento se convirtió en el gran jefe de Rusia, así le decían los enemigos, y por eso le temían y por eso, bueno, al final terminaron complotando en su contra. Claro, porque también si tenías el poder de sanar a otros, ya para la gente de la época, el solo poder de sanar a alguien, algo debería haber del más allá. Fíjate que hay un episodio que dice que, bueno, así como cuando Jesús llamó a Lázaro y le dijo, levántate y anda, le dijo de igual manera no a un muerto, sino a una persona que estaba en silla de ruedas. Le dijo, fulana, levántate y anda. Y esa persona, que era minusválida, pues se paró y empezó a caminar. Y eso en una audiencia, pues en medio de un auditorio, o de una plaza, mucha gente en una plaza, pues eso llama la atención. Quizás fue un episodio también forjado, ¿no? Pudo haber sido una mentira, pero bueno, el hombre jugó sus cartas y logró lo que quería, causar el impacto. O sea, que él no solamente sanó al zarevich, sino que hacía milagros y sanaba a la gente en la calle. Si fue algo confabulado o no, solo lo supo él. Exacto. Y lo supo hacer. Con la que habrá... Y lo supo hacer. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que Grigori Rasputin, pues, empieza a tener mucha influencia en la corte, pero no deja de lado su vida licenciosa, sigue haciendo desastres y sigue comportándose de la manera en que se comportaba cuando estaba con los Clisty. Una vida entre religiosa, ascética, pero también mundana, con muchas libertades. Era un ser mundano, muy inclinado pues por tener relaciones carnales con las mujeres, y por supuesto era muy asediado por estas, no solamente mujeres de baja clase, sino también mujeres de la propia nobleza. Y esto, por supuesto, exacerbaba las envidias y las rabias, los rencores de muchos nobles, incluso muchos de ellos allegados a la propia familia real, en este caso el zar Nicolás II y la zarina Alexandra. Entonces resulta que, bueno, él sigue comportándose así, toma en exceso, provoca la ira de los nobles,
cura enfermedades en la calle, hace milagros, supuestos milagros, alimenta la narrativa de que él tiene poder, influye en las personas con su sola presencia. Ya él solamente llegar a un sitio y saberse que, bueno, que tiene todo este ascendente con los zares y que hace milagros, pues infundía temor entre las personas. Temor de respeto, pero también miedo por toda la influencia que estaba acumulando en torno a los destinos de Rusia, a las clases poderosas de Rusia. Claro, porque también la gente, si siente que él tenía todos estos poderes, nadie se atrevería a ir en contra de él. Exactamente. Porque si voy en contra de quien tiene ese poder, quizás me puede dañar a mí o a mi familia. Exactamente. Entonces, fíjense, estamos hablando de un periodo entre 1905 y 1912, cuando él logra consolidar ese poder, ese ascendente en la corte rusa, gracias a estas dos princesas montenegrinas, que, bueno, no eran precisamente de la propia casa real directamente, pero por ser de clase noble y tener tanta amistad con la zarina y con el zar, pues le conducen a Rasputín a este entorno. Él logra tener esa capacidad de curar todas las crisis que tenía el zarevich. No había ninguna que él fallara. O sea, cada vez que el zarevich entraba en crisis por causa de la hemofilia, él lograba controlar la enfermedad. Y bueno, eso por supuesto le ganaba más cariño, más afecto y más respeto de parte de la zarina. Que más poder. Que claro, que su hijo era curado por este monje, y por supuesto que ella lo tenía en alta estima. Pero lamentablemente, como la zarina era de ascendencia alemana y no gozaba del afecto de las clases nobles de Rusia, pues no tenía tampoco el respeto, pues, de estas clases. Tampoco lo tenía Rasputín, por extensión. Es decir, o sea, los amigos de la zarina no son tampoco bien vistos por lo demás. Si la zarina misma no era bien vista, pues mucho menos los amigos de la zarina. Y ahí caigo yo otra vez. O sea, la gente también tenía el temor de vamos a quitarlo de este lugar. Exacto. Porque tiene poder. Exactamente. Y no es el poder de gobernar, pero en ese momento, porque luego sí lo tuvo, sino el poder de poder destruirlos. Exactamente. Fíjense que hubo un momento, ya en 1914, en que Rasputín experimenta un primer atentado. O sea, ya no era, digamos, llegar a un sitio y recibir o experimentar el rechazo de algunas personas, de algunos personajes poderosos, sino que ya era, bueno, una persona, él sale a la calle, una persona atenta contra su vida. Supuestamente lo apuñalan, pero el evento o el suceso no logra su cometido. A pesar de que él salió herido, se levanta como si nada y sigue caminando. O sea, pareciera que no hubiese recibido ninguna herida. Como si nada hubiera pasado. Exacto. Entonces esto, pues, digamos que afianza la idea de que Rasputín es místico. Que es un enviado. Es un hombre poderoso, pero no solo poderoso porque se acercó a las clases dominantes de Rusia, sino también es poderoso porque hay algo que lo cuida. Hay una espiritualidad, hay un ser superior que lo resguarda y que impide que, bueno, que cualquier persona, cualquier mortal que se acerque a él y lo intente herir, pues lo logre su cometido. Esta persona, una mujer, intenta acuchillarlo, pero él sale totalmente ileso de este atentado. O sea, no pasó nada. Y por supuesto, pues se afianza ese mito de que él es un ser iluminado, protegido. Pero por supuesto que, bueno, esto fue, digamos, la primera de esas serie de experiencias que él vivió en las que se da cuenta que, bueno, que está exacerbando las enemistades, ¿no? En una Rusia en la que no basta nada más con tener cierta presencia y cierto poder, sino que debería ser amigo de todas las clases. Lamentablemente no es el caso de Rasputín. Entonces fíjense que, bueno, él en algún momento pues empieza a perder el favor de algunos grupos, y es cuando se empiezan a tejer en torno a él algunos complots.
Pero antes de que esto sucediera, pues Rasputin ya tenía como que un as bajo la manga. Es lo que yo logro, no, y lo que yo también logro inducir, ¿no? De todo este asunto. Porque para mí, más allá de lo que él profetiza en torno a lo que sería el futuro de la Casa Real, era eso que tú decías al principio, esa búsqueda de la inmortalidad. O sea, a pesar de que él sabía que su vida estaba en peligro, él, digamos que hizo todo lo posible para que su nombre trascendiera más allá de lo que pudiera pasarle físicamente. Exacto, aunque su cuerpo no lo lograra, su presencia como tal, como elevado, sí, y aquí estamos nosotros hablando de él. 110 años después. Entonces, ¿qué sucede? Hay un complot, obviamente, se está tramando una componenda contra Rasputin, y entonces él, que en algún momento logró tener contacto con tantas mujeres de la nobleza, tiene que haber necesariamente escuchado cosas, guardado secretos. Era como un hombre que, bueno, recogía de aquí, recogía de allá y se hacía todo un panorama. Y ese panorama indicaba que, bueno, que alguien estaba fraguando algún atentado en su contra. Y por eso es que se pudiera decir que la profecía que lanza, si es que no es verdad todo aquello que dice, pues tiene un halo de, digamos, astucia, audacia política, porque él tenía que, de alguna manera, advertir que iban tras él y que esa muerte, esa desaparición física, iba a traer consecuencias para el zar y las clases dominantes de Rusia. Entonces, cuando ocurre... Ya él le tenía miedo. Sí, sí. Ocurre esa carta famosa que él lanza, que es la profecía, ¿no? Él dice, por ejemplo, que si moría a manos de la nobleza, pues los destinos del zar y de la zarina, y por supuesto de todos los príncipes, incluido el zarevich, pues estaba en peligro, y que no sobrevivirían ni siquiera 2 años después de su muerte, pero que si él moría a manos de un campesino o de alguien del pueblo, pues que la Casa Real podía estar tranquila porque no era con ellos. O sea, ellos iban incluso a tener mayor vida y mayor poder, se iban a consolidar ante el pueblo y como monarcas, ¿no? de Rusia. Pero entonces también vaticina otras cosas, vaticina, por ejemplo, que vendría un conflicto en el que aves voladoras iban a causar dolor en toda Europa. Muchos expertos dicen que esto tenía que ver con el hecho de que, bueno, estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, muchos años después, por supuesto, que él falleciera, pero viendo hacia atrás en retrospectiva, dicen que, bueno, que Rasputin lo que estaba pronosticando era, saben, los bombardeos de los aviones alemanes sobre algunos aliados, en este caso Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial. También hablaba Rasputin de, digamos, crisis en las que algunos estallidos iban a causar dolor y angustia en Europa o en otras partes del mundo. Muchos dicen que pudo haber estado pronosticando los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, y que tanto terror dejaron pues durante los años de la Guerra Fría. Recuerden que estos estallidos o estas explosiones ocurren al final de la Segunda Guerra Mundial y pues determinaron el destino de la humanidad durante la Guerra Fría por la posibilidad de que esas bombas nucleares pudieran ser utilizadas para aniquilar al mundo. Entonces, estas cosas pues calaron. Hicieron que creyeran más en todo lo que él había prometido que sucedería. Exactamente. Lo más increíble es que, bueno, o sea, una vez que ocurre el complot y pasa lo que pasa con Rasputin, no pasó mucho tiempo para que algunas cosas se consolidaran y, bueno, se creyera que realmente Rasputin tenía poder premonitorio. Una vez que él escribe su carta,
él dice que él no iba a pasar ni siquiera de la noche del 31 de diciembre de 1916, o sea, fue tan específico con respecto a la fecha de su muerte, que bueno, el hecho de que todos los sucesos que la desembocaron sucedieran justamente el 30 de diciembre de 1916, pues dice, wow, o sea, no puede ser que este hombre haya... sea tan asertivo. Exacto. Entonces da como entender que, bueno, que este hombre tenía un poder místico adivinador que le permitió vaticinar su propia muerte con exactitud. Y lo peor de esto es que su muerte ocurre de manos de al menos 2 de los miembros de la Casa Real. Uno, el príncipe Yusupov, Félix Yusupov. Él era un primo del zar, de la zarina, y pues es el que orquesta, es el autor intelectual de toda esa componenda. Y bueno, de acabar con Rasputin. Exacto, es el que se une con otro gran duque, Dmitri Pavlovich, pues se unen a un médico, Stanislao de Lasover, que son los que, bueno, deciden envenenar una comida, invitar a Rasputin y, bueno, tratar de darle muerte. Esta invitación, extrañamente, la recibe gustoso, aunque él ya sabía que, bueno, que habían indicios, que había peligro. Exacto, que habían indicios, había riesgo de que él sufriera a manos de las clases dominantes, de las clases nobles, pero bueno, él decide acudir a esa él sabía que algo le podría pasar, pero no sabía el cómo le iba a pasar. Exactamente, eso es lo que... Y como era la realeza, la gente que tenía el poder, quien lo invitó, exacto, pues mira, que mejor que ellos, allá voy a estar protegido porque ellos me respetan como tal, y él se va todo inocente a su reunión, a su agasajo. Aunque bueno, él sabía que en cualquier momento iba a fallecer. A mí lo que me llama lo que no sabía era de quién. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que él en su carta fue muy específico. Él dijo que él no iba a pasar de diciembre de 1916. Entonces el hecho de que él el día 30 de diciembre haya decidido acudir a una cena en casa de un noble, en este caso Félix Yusupov, que era muy cercano a la familia real y que no era de su agrado, porque en muchas ocasiones parece que chocaron ellos dos, pues... Quizás también lo hizo, claro, tal vez también lo hizo en forma de reto, vamos a ver si tú puedes, si tú logras hacer algo conmigo. Pronto estaba ya entregado, ya él sabía, bueno, este es mi vaticinio. Él en la carta que escribe, que se la dirige justamente al zar Nicolás II, le dice al zar que, bueno, que él lamentablemente él no va a sobrevivir a 1916 y que, bueno, el zar tiene que tomar en cuenta todo lo que va a pasar. Si muere a manos de la nobleza, pues la vida del zar y de la zarina iba a estar en peligro. Si moría a manos del pueblo, pues podía estar tranquilo. Entonces el hecho de que él haya acudido a esa cena con enemigos el día 30 de diciembre, a mí me resulta bastante sospechoso. Y a mí de repente me suena, te estoy retando a demostrar que tú puedes hacerlo y saber realmente quién es mi enemigo. Exacto, bueno, pero ya ese día, lamentablemente, no sobrevivió al hecho. Lo que sí, digamos, alimenta el mito de Rasputin es que en esa cena, no solamente estaban Yusupov y Pavlovich con este médico Lasover, sino que habían otros nobles que habían confabulado. Y entonces le dan comida con bastante cianuro, el suficiente como para matar 2 bestias, decían. O sea, imagínense, me imagino que cuando dicen bestias se referían a 2 toros o 2... Algo así. Entonces ellos decían, no, pero la comida y el vino tienen suficiente cianuro para matarlo, de isofacto. Pero él se lo comió muy feliz. Él lo comió feliz, disfrutó el vino, disfrutó los pasteles y no le pasó nada. Es decir, resistió, incluso se mostró alegre y pedía que la gente comiera, y tocaran música y que le dieran más vino. Esto, por supuesto, ya altera a un muy nervioso Félix Yusupov, quien en ese momento se encontraba a solas con él, y bueno, sale en busca de sus cómplices y le dicen que lamentablemente el veneno no ha surtido el efecto. Esto genera nerviosismo en el grupo
y bueno, dicen que pareciera que el sujeto es inmortal, que no hay manera de acabar con él. Entonces es cuando le dicen a Yusuf, pues bueno, la única manera es balearlo. Y entonces ingresan nuevamente a la habitación, Yusupov lo hiere a quemarropa. Primero por la espalda. Sí, y primero le dan unos tiros en la espalda. Cae y aparentemente murió. Claro, para ellos por fin lo logramos. Exacto. Y resulta que cuando se acerca Félix a comprobar de que está muerto, él se voltea y lo reta y se ríe en su cara. Y lo sujeta, de hecho. Y se ríe en su cara. Causando pánico en Yusupov, que luego vuelve a salir de la habitación y bueno, se queja con sus cómplices y les dice, este tipo definitivamente es inmortal. Entran todos en tropel y le vuelven a disparar. Esta vez en el pecho. Exactamente. Sin embargo, con todo y eso, se incorpora. Se vuelve a levantar. Ellos. Entonces, en la carrera, pues, en algún momento él cae, pero ellos están en desbandada. Algunos logran regresar, lo maniatan y, bueno, lo arrojan al río Neva. Entonces es cuando definitivamente Rasputin, herido y atado de manos, sin poder nadar, pues muere finalmente ahogado. Es decir, las autopsias posteriores demuestran que la causa de muerte fue el ahogamiento, no fue ni el veneno. Que de hecho, que cuando él cae al mar, todavía estaba al río, el río Neva. Cuando él cae y muere ahogado, cuando cae todavía está vivo porque los pulmones se llenan de agua. Esa es la condición para que una persona pueda, una persona pueda decir que murió ahogada. Exacto, los pulmones ingresen. Si estás vivo, ya no hay forma que el agua entre al pulmón. Exactamente. Ahora, cuando ya estás muerto, sí, la forma de morir es que entre esa agua al la pulmón. única manera es respirando. Es respirando, no hay otra forma. Estar vivo en el momento en que el agua ingresa a sus pulmones. De otra manera, o sea, estando muerto ya no hay posibilidad de que... O sea que a pesar de los tiros, tanto en la espalda como en el pecho, el veneno de los pasteles, él seguía vivo. Entonces, por supuesto, esto en el futuro cercano, pues alimentó la tesis de que el hombre definitivamente era inmortal. O por lo menos tenía alguna protección espiritual especial con la que no contaba el resto de los cristianos, pues, de los seres humanos. Y hasta que por fin lo sacan de ese río, ahogado, esta vez sí está muerto. Exacto. Lo sepultan completo, pero por el temor a que él regresara, porque como ya había tenido varios intentos y no lo habían logrado, tenían miedo que él volviera, lo entierran. Exacto. Pasó una semana o 2 semanas y les dio miedo que ese cuerpo volviera a incorporarse, y es cuando toman la decisión para poder exterminarlo por completo de cremarlo. Y entonces crea una hoguera donde con todo y la bolsa que le habían sacado del agua, lo creman, lanzan sus cenizas al viento para poder desaparecerlo por completo, y dentro de las mismas cosas del por qué lo creman, además de evitar que él se pueda volver a reincorporar, era para que en ese lugar no se creara un lugar de ritual, de culto, donde la gente fuera por un pedacito de hueso, como lo hace... Porque digamos que no lo santificaron, porque sabes que cuando alguien se convierte en mártir, la gente como que... Claro, y agarran partes de sus huesos y lo van distribuyendo por la iglesia, para que la gente vaya a esa iglesia a adorar ese huesito de ese tal santo. Era tal el odio de la clase dominante que bueno, que había que desaparecer a Rasputin de la faz de la tierra, eliminarlo por completo. Entonces, en ceniza no había forma de que eso suceda. Allí no hay forma de incorporación, ya desapareciste en el viento. De hecho, hay un cuento por allí que eso es leyenda. Hay gente que lo niega y que dicen que simplemente es una leyenda, que antes de morir, antes de enterrarlo, a él le amputan sus genitales. Sí, esa es una leyenda. Porque decían que él tenía una inmensa cantidad de sus genitales, y que era lo que las mujeres lo tenían. Era súper enorme. Que lo tenían,
el por qué las mujeres estaban tan enamoradas de él, y que según esto no es comprobado, que está en un lugar en Francia, ¿no? En San Petersburgo, sí, en un museo de lo oculto, algo así. Y que va gente que lo venera y que no sé qué harán allá viendo eso en un frasco guardado. Aunque bueno, hay quienes dicen, hay científicos que dicen que eso es totalmente falso, que eso es... Según la ciencia es mentira. Sí, que eso es un atractivo turístico, pero no tiene visos en la realidad. ¿No? Exacto, según la ciencia, lo que ellos diagnosticaron y según lo que dicen quien le hizo la autopsia final, dicen que cuando él lo cremaron, él tenía todo su cuerpo completo, que no le habían desmembrado absolutamente nada. De hecho, también dicen que ese supuesto miembro que está en un frasco, es más bien un pepino de mar. O de un animal, o de algún animal. No tiene nada que ver con un órgano masculino, de persona, de humano. Exactamente. Entonces, bueno, lo que sucedió después es lo que también ha reforzado el mito, porque exactamente 18 meses después que muere Rasputin, pues la familia real es aniquilada. Toda. Pero por supuesto, una vez que él fallece, inmediatamente después que él fallece, se produce la Revolución de Febrero en 1917, un alzamiento por causa de una hambruna en la que cayó Rusia en ese momento, y ese evento, más presiones de las clases dominantes rusas, pues obligan al zar a abdicar. El zar Nicolás II pues renuncia al trono, primero en favor de su hijo, Alexei, pero en vista de que el zarevich era un niño enfermo, sufría de hemofilia, pues era inviable la posibilidad de que él pudiera reinar, incluso teniendo regente. Entonces se le encarga pues la corona a un primo del zar, que en vista de toda la situación política, el conflicto que se estaba generando en Rusia, pues decide no darse por enterado. Que muchas gracias, pero no. Exacto. Se niega y bueno, esto obliga a que el zar sea arrestado y llevado incluso a Siberia, porque pasó algunos meses encarcelado, incluso cerca de donde nació el propio Rasputin. Entonces, en esos tiempos, pues se estaba gestando en Moscú, pues la revolución bolchevique, que es la que termina asumiendo el poder una vez que los zares son aniquilados en Ekaterimburgo. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, la forma en que fallecen los zares es de verdad increíble. O sea, yo sí creo que él pudo haber sido como un visionario de algunas cosas. Ahora que él tuviera todo el poder que la gente quiere mitificar. Sí, pero eso es verdad, eso que tú dices es cierto. O sea, él debía haber tenido algún don. De hecho, estando niño ya vaticinaba y veía cosas. O sea, es la parte que yo compro. O sea, él puede haber sido o haber tenido el don de visionario, de poder ver el futuro, quizás, pero no más de eso. Sí. Que luego lo que tuvo fue la labia para poder envolver a la gente, que tuvo el poder de estar cerca de quien manejaba el poder y manejar su dosis de poder, porque la gente también le daba poder, era para que me ayudara en un fin. Él lo que hacía era ver lo que podía suceder. Exactamente. Y el mismo hijo que tenía esta cuestión de la hemofilia, también podía controlarlo, porque también lo controlaba era bajándole el estrés, y al bajarle el estrés se le podía ir graduando la misma sangre. Exacto. Sí, por lo menos controlando la enfermedad de esa manera, controlaba los ánimos del zarevich. Claro, entonces ahí me ve como aparte científica, o sea, te nivelo en estas emociones que son las que el nivelarte, el estrés ya pues. Puedes tener más calma y logro que sobrelleves la enfermedad. Ahora, más allá de eso, no sé, no creo en todo lo demás. Y fíjense entonces que bueno, en julio de 1918 la familia Romanov, o sea los zares, tanto Nicolás II como la zarina Alexandra, como el zarevich Alexei, y las princesas, entre ellas la famosa Anastasia, que la gente decía después que esta había sobrevivido,
y un siglo después se supo que realmente el cuerpo de ella también estaba allí. Y la leyenda de Anastasia dio para mucho, ¿no? ¿Te acuerdas las películas que decían que, bueno, que había una princesa rusa que había sobrevivido a toda esta masacre? Pues eso se logró descubrir científicamente que era falso. Pero bueno, ellos fallecieron de manera bien ruda, ¿no? En cautiverio. No quedó ninguno. No quedó ninguno. Entonces allí luego que él tendría el don de visionario, o sea, podría lograr ver que esto iba a suceder, o pudiera suceder, o sí sucedió, pues, porque se comprobó que sucedió. Exacto. Pero que él fuera el curandero, el mago, el santo, que hacía milagros y todas estas cosas, no, o sea, científicamente no. De pronto pudo haber tenido algún don, le insistimos, debió haber tenido algún don de adivinación, pero no era más que un simple mago, muy astuto, eso sí, porque yo como todos los magos son astutos. Sí, debatíamos temprano, algo debió haber vivido dentro de ese monasterio, la secta, esa secta a la que perteneció, que bueno, que le abrieron los ojos y dijo que bueno, aquí yo puedo utilizar esta narrativa para que ellos mismos le habrán enseñado cómo manipular al pueblo. Es mi teoría. Yo también creo lo mismo. Sí, más allá de esos dones que pudo haber tenido, pues desarrolló una gran capacidad para ser asertivo políticamente hablando, ser manipulador de conciencia, de mente. ¿Qué es eso? O sea, para mí el más que mago, más que todo fue un gran manipulador del momento. Sí. Lo que, bueno, sí entraña curiosidad y de pronto es lo que mantiene el mito, es la capacidad en que, bueno, ofrece algunos detalles y se corresponden, ¿verdad? Se corresponden claro, con la también realidad. Por ejemplo, eso de decir que antes de 2 años el zar y su familia serían asesinados, eso es, wow, eso es... Claro, también puede llamar la atención que después de tantos atentados fuertes, él siga sobreviviendo a los disparos, al envenenamiento, a todas esas cosas. También alimenta la narrativa. Pero no sé, o sea, puede ser eso mismo, no sé. Él supo cómo manipularlo, quizás ni siquiera fue que vivió, porque él tampoco es que después de los tiros vivió larga vida hasta que volvieron a atentar contra él. Claro. Eso fueron hechos seguiditos, uno la misma noche, otro. Exacto, la misma noche. Pero, o sea, esa capacidad de resistir todo eso, porque a un cristiano le dan un tiro y ya. Bueno, pero, le dan 2 tiros y ya. Pero sobrevivió a envenenamiento. Sobrevivió a golpes, porque no solamente fue el envenenamiento, antes de los tiros fueron golpes y después de los tiros fueron golpes y el maniatamiento y de paso arrojado al río y ahogado. O sea, pasó por una serie de eventos que no habrían sido necesarios para cualquier persona normal. Entonces eso alimenta el mito de que este hombre tenía un ascendente sobrenatural, algo sobrenatural o algo espiritual le proveía resguardo. Que no sería tan buena porque al final acabaron con él en esa misma noche. Imagínate, después de tantas cosas ya... en alguna la tenemos que pegar. Sí, definitivamente. Y bueno, también me llama la atención, volviendo al caso de digamos, las habilidades de manipulación, que siendo simplemente un campesino de esa Siberia rural, de esa Siberia lejana, con poca cultura, entre tanta nieve y tanto lodo, que surja un personaje de este talante que llegue incluso a escalar posiciones entre la nobleza y logre determinar los destinos. Inteligente sí fue. Fue inteligente, fue un personaje astuto y tiene que haber sido durante esa época de reclusión en ese monasterio que algo cambió en su manera de pensar. Quién sabe a qué literatura o qué experiencias místicas tuvo acceso. Y dentro de la secta. Exacto. ¿Qué conocimiento tuvo acceso Rasputin que pudo? Porque no, o sea, si tú lees la historia de él, habría que averiguar. No hay otro episodio en el que tú puedas decir, oye, el hombre extrajo de aquí y de allá. Tiene que haber sido durante... Habría que averiguar qué pasaba exactamente dentro de esa secta, qué le enseñaban dentro de esa secta, qué fue lo que
le guiaron dentro de esa secta, que fue lo que le amplió. ¿A qué conocimiento tuvo acceso? ¿A qué conocimiento de esa secta obtuvo dentro de la secta? Allí puede estar la respuesta. Lo que a mí me intriga, o sea, tiene que haber sido en ese momento, porque antes era simplemente un campesino más. O sea, y después de esa experiencia, poder no solamente salir de ese entorno rural de Siberia, sino que llegar a nada menos que a la capital imperial, que era San Petersburgo, al Palacio de Invierno, codearse nada más y nada menos con los poderosos, con los reyes. O sea, no fue que cayó en casa de un noble cualquiera, cayó en el Palacio de Invierno, donde habitaban el zar Nicolás y la porque el mismo pueblo, la masa, ya se había encargado de crearle una imagen, de crearle la imagen del poderoso, el que curaba, el que sanaba, el que hacía milagros, el que adivinaba el futuro. Ya el mismo pueblo le había creado toda la imagen que todavía sigue manteniendo. Y que eso no fue un proceso de 2 días. O sea, me imagino que fue un proceso de años. Claro, bueno, desde el niño. Exacto. O sea, desde la cuestión del caballo. Exacto, desde que él es niño, pero obviamente luego de salir de la secta, él también me imagino que fraguó su propia narrativa, y no fue un proceso de días ni de meses, fue un proceso de años en el que, bueno, sus hazañas, sus capacidades, sus dones fueron... y que cuentan las leyendas. Por toda Rusia. Cuentan las leyendas, porque eso no está nada comprobado absolutamente para nada. Que aún así, después de muerto, de haberlo cremado y esparcir sus cenizas al viento, hay gente, o hubo gente, que aseguró verlo caminando por los bosques, como un espíritu errante. Ya ahí vuelva, mira, no sé, porque no hay nadie que lo compruebe. La ciencia no te lo va a comprobar nunca, jamás. Porque la ciencia necesita, aquí está el hueso, aquí está algo que yo toque y que yo vea. Exactamente. Entonces se transformó en leyenda, se transformó en lo que él desde siempre quiso. Y fíjate que hay ejemplos, digamos, en la cultura popular, que dan cuenta de que, bueno, hay personas que desarrollan ciertas habilidades que no necesariamente son místicas, pero que, bueno, le permiten echar adelante una narrativa que los coloque como tal. No sé si recuerdan la serie de televisión de Mentalist, el Mentalista, que, bueno, trata de un sujeto que tiene la habilidad de leer el lenguaje corporal de las personas, y bueno, daba con la solución de los crímenes, ¿no? Porque parece que trabajaba en un entorno, laboraba en un entorno policial, y entonces el sujeto logra develar algunos casos, y cuando le increpaban que si él era adivino o si leía las mentes, él simplemente decía, no, yo lo que hago es leer, soy muy detallista y sé leer el lenguaje corporal de las personas. O sea, con algunos datos que la gente arrojaba de sus gestos y tal, entonces él daba con algunas cosas que le permitían sacar conclusiones. Y que ya es fantasía porque es una serie. Sí, claro, pero yo no dudo que eso... Se puede semear. Que tenga esos dones, porque, digamos, es una historia, la del Mentalista es una historia verosímil. Es decir, no sé si es verdad, pero está bien contada. Entonces pudiera ser que haya personas, hay gente que, por ejemplo, son expertos en leer el lenguaje facial, y te dicen, o el lenguaje corporal, y te dicen, mira, esta persona quiso decir tal cosa esto o aquello, y sacan conclusiones. Hay gente que es experta en eso. Entonces, claro, con algo de ficción, la serie te relata que puede ser que alguna persona, incluso trabajando para los cuerpos policiales, pudiera dar con la solución de algunos casos, nada más que con observar tus gestos, tu manera de comportarte, la forma en que mueves las manos, la forma de ver a los demás. O sea, eso pudiera ser posible. Bueno, de hecho hay gente especializada claro que sí, en lenguaje corporal, que lo llaman. Exactamente. Y bueno, se proponen a sí mismos como expertos en lenguaje corporal. Entonces, yo no dudo que durante su claustro en este monasterio, con esa secta, él haya aprendido a dominar esas artes, en un momento en que, bueno, yo lo considero a él
si eso es cierto, la teoría que estamos manejando, la teoría de que él era un tipo avesado, algo astuto, bueno, que él pudiera desarrollar esas habilidades y lograr todo lo que él quería, más la narrativa del supuesto misticismo. Unido a estas habilidades, pues mira todo lo que logró, a donde llegó, porque llegó lejos. O sea, no fue un campesino más, fue un sujeto que incluso determinó los destinos de Rusia, porque con esa carta fatídica, esa profecía en la que le dice al zar lo que va a pasar, pues no solamente determinó el destino del zar, sino que prácticamente dio por sentado lo que vino después. Es decir, desaparece la monarquía rusa y se instaura en ese país un sistema político que incluso hasta no hace mucho nos dio mucho de qué hablar, porque fue un sistema, consideraciones aparte, fallido o no, determinó muchos años de la vida moderna, de la vida contemporánea del hombre. Hasta no hace mucho se hablaba de la Unión Soviética. O sea, yo lo dejo a él como alguien que supo interpretar lo que pudiera suceder. Eso, sí. Era un buen intérprete de la situación política, de la situación social de Rusia, pero también era un sujeto astuto, era un manipulador, yo diría que era un mañoso, era un sujeto que tenía quizás pudo desarrollar la capacidad de leer el lenguaje corporal de las personas, y con base en eso pues sacaba conclusiones, hacía cosas, y en un entorno que era supersticioso y que se movía por miedos, pues el que puede... Yo creo que más bien relataba lo que era predecible para él. Pero era... La pegaba, sí. Claro que sí, era muy astuto. O sea, tenía un poder. Yo lo considero adelantado a su tiempo. De pronto no es el poder místico, mágico que le quieren otorgar o que le han querido otorgar, pero sí tenía el poder de, analizar el entorno, la política y usarlo en su favor. Pero ahí vuelvo a caer que es un poder de predecir lo predecible. O sea, yo te voy a hablar de lo que sí va a suceder si tú haces esto. Exacto. Y ya. Ese no era un poder que tuviera la gente en su tiempo. El conocimiento. De pronto eso a lo mejor te suena, digamos, nada interesante hoy, porque estamos en pleno siglo XXI. Nos movemos en un entorno en el que las redes sociales manipulan y dicen, y hay gente que se ve manipulada por mensajes publicitarios, mensajes propagandísticos. Eso en la época de Rasputin no existía ni los medios de comunicación, no existía... Tenía una mente más adelantada a la época. Claro que sí. Yo considero que era un sujeto adelantado a la época, que a lo mejor tuviera éxito en el siglo XXI tal como lo tuvo en su época, a lo mejor no, porque hay otros factores que nos determinan, pero en su tiempo, sin un aparato propagandístico como con el que hoy contamos, sin un aparato de plataformas sociales como las que hoy tenemos, sin medios de comunicación como la radio y la televisión, y con una prensa bastante primitiva, porque eran finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues que un sujeto como él haya logrado todo lo que logró, para mí es de destacar. Y que 100 y tantos años sigamos hablando de él. Dos locos en un podcast, nos reunimos un día para seguir hablando de las cosas. Y vendrán otros en otra época que volverán a hablar de él. Me parece interesante su vida. No fue una vida común. Claro, llama la atención, pero... Y no fue una vida común ni desde que empezó y mucho menos como terminó. O sea, exacto. Es un mito. O sea, Rasputin es un mito. Está fuera de lo común. Sí. Pero que yo pueda decir, es un tema súper interesante que... No. Para mí sí lo es. O sea, difiero totalmente. O sea, para mí fue un personaje que se destacó mucho. Lo que pasa es que, claro, hay que verlo con los ojos del siglo XIX, siglo XX, ese interín. Porque efectivamente, o sea, no tenemos, no había en ese momento lo que hoy tenemos, no había en ese momento con lo que hoy contamos, las herramientas con las que
nos facilitamos la vida. O sea, todos tenemos a diario un teléfono celular y estamos imbuidos en las redes sociales, y el que no hace contenidos se ve bombardeado por él. Entonces, ¿sabes? De pronto podemos saber... Manejamos más rápido la información. O no, manejamos rápido la información o no. Vemos, y sin embargo caemos. Caemos influidos y a veces nos pueden manipular. Pero ya es más difícil de la manera como él la hace. Tienes que ser más inteligente que Rasputín. Claro que sí. Me parece que fue un tipo súper astuto, súper sagaz, para, bueno, con esa narrativa mística poder... Es que allí yo lo veo, o sea, simplemente fue una persona audaz, que tenía muy vocabulario, que podía predecir lo que ya él tenía claro por las circunstancias en las que estaba viviendo, que esto sucedería, porque ya él sabía que lo iban a exterminar, lo iban a asesinar. Y él fue un secreto que lo iban a exterminar. Ya él sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Y por qué le iba a pasar? Porque él se había metido dentro de las aulas de los leones. Y había escuchado muchos secretos. El hecho de haber estado con tantas nobles le permitió tener acceso a información. Era obvio. Manejaba fuentes de primera... De poder. Sí, fuentes de primer orden, pues. O sea, claro, o sea, te metes con las mujeres de los nobles. Estas mismas mujeres le cuentan a los nobles lo que él está haciendo por celo, por envidia, por la razón que ella tiene. A lo mejor ellas también, influidas por el gusto que sentían por este sujeto, bueno, le soltaban la sopa, como dicen. Le contaban, ya está pasando esto. Y él se enteraba y, bueno, sacaba su conclusión y lo usaba a su favor. Entonces, mira, ya yo sé que esta gente va a querer hacer esto conmigo. Son teorías nuestras. Pero, o sea, nadie, por lo menos coincido contigo, nadie me quita la cabeza que manejando todo ese tipo de cosas y con algunas habilidades recabadas en esos años yo respeto al que opine distinto y que le encuentre una lógica distinta a todo esto. Es su teoría, yo se la respeto. Pero bueno, la mía es esta, o sea, una persona inteligente, una inteligencia natural, porque era una persona sin preparación académica. Definitivamente una inteligencia fuera de serie. O sea, ahí sí lo compro. Nada de lo que se veía en su época. Pero hasta ahí. Y bueno, a lo mejor tenía, tenía sus visos ahí de místico, porque bueno, adivinaba algunas cositas y tal, y tenía premoniciones, quién sabe. A lo mejor no era el gran adivinador. Presentimiento. O sea, de pronto, no descarto nada. Tengo la mente abierta. Exacto. Pero sí sé que, bueno, tuvo mucha sagacidad. Tú no descartas nada y yo soy fiel creyente que no creo en nada. Entonces, bueno, para mí fue un personaje. Entonces, bueno, así queremos despedirnos hoy en este podcast y, bueno, llamarlos al debate también, ¿por qué no? Coméntenos, suscríbanse al canal, participen y díganos cuál es su teoría. ¿Ustedes creen de verdad que Rasputín era el místico, el adivino, el mago, el monje que... Era santo, que hacía milagros, o era simplemente un sujeto muy sagaz que supo utilizar su narrativa para, bueno, manipular a las personas de su época? Cuéntenos ustedes y, bueno, debatamos en el podcast de Umbral X. ¿Entra el mito y la razón? Porque aquí estamos para sacar las conclusiones de cualquiera de los dos extremos, ¿verdad? Exacto. O sea, no todo puede ser mito, todo puede ser razón. Vamos a buscar el punto medio. Entonces, bueno, buscar la razón. Exactamente. Nos despedimos entonces con esto. Será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecidos por su amable presencia frente a las pantallas. El amigo Nelio Abreu y Francisco Figuera. Será hasta la próxima. Chao.